Hola a todos, nos encontramos ya prácticamente en el último caso de resolución de triángulos oblicuángulos. En esta oportunidad pues tenemos un triángulo en el cual conocemos la longitud de los tres lados y nos queda calcular la medida de los tres ángulos, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la ley de los cosenos para calcular uno de los ángulos y el segundo vamos a calcular utilizando la ley de los senos. Muy bien, entonces hagamos ese trabajo. Les recuerdo que la ley de los cosenos se escribe de la siguiente manera. La ley de los cosenos dice el cuadrado de uno de los lados. Entonces, como conocemos los tres lados, podemos escribir cualquiera. En este caso yo voy a escribir 4.7. Entonces debo escribir el cuadrado de uno de los lados. Es decir, traigo uno de los lados y lo elevo al cuadrado. Y eso va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. En este caso sería el 2.3 más el 2.5 menos el doble producto de estos lados, o sea, el 2.3 por el 2.5 por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos. Entonces el ángulo comprendido entre el lado que mide 2.3 y el otro lado que mide 2.5 pues es tita, ¿no? Y escribo tita. Y como pueden observar es la única letra griega en este caso, el tita, que puedo calcular con esta ecuación. Entonces lo que voy a hacer es despejar justamente este tita, ¿no? Este tita está siendo aplicado por un coseno y ese coseno está multiplicado por todos estos números que tienen justamente signo negativo. O sea, el tita se encuentra ubicado en este término que es negativo. Entonces lo que yo voy a hacer es todo este término, desde el 2 hasta el tita, todo eso constituye un término que es negativo, lo voy a traer al primer miembro para que se vuelva positivo. Y a su vez este 4.7 al cuadrado, de ser positivo, va a ir a negativo. Es decir, este término con este término van a cambiar de lugar, en simples palabras. Entonces tendría 2 multiplicado por 2.3 multiplicado por 2.5 multiplicado por coseno de tita. Eso está viniendo en lugar de este 4.7 al cuadrado. Entonces voy a tener 2.3 al cuadrado más 2.5 al cuadrado menos 4.7 al cuadrado. Es decir, este término con este término han cambiado de lugar. Este de negativo ha ido con positivo y este de positivo ha ido con negativo. Bien, entonces de aquí voy a despejar primero el coseno de tita, ¿no? Es decir, que todos estos numeritos que están multiplicando el coseno de tita van a ir a dividir a este miembro. Entonces tendría de la siguiente manera. Coseno. Coseno de tita va a ser igual a una fracción. En el numerador va a estar escrito el 2.3 al cuadrado más 2.5 al cuadrado menos 4.7 al cuadrado. Abajo tendría 2 por 2.3 por 2.5. Muy bien. Realizamos con la calculadora todo ese cálculo. Entonces tendríamos coseno de tita igual, y todo esto pues lo vamos a hacer con la ayuda de una calculadora. Bien, escribimos 2.3 más 2.5 al cuadrado menos 4.7 al cuadrado. Muy bien, realizado con una calculadora pues me da el siguiente valor, que es justamente un valor negativo.
Y les reitero que vamos a escribir siempre el coseno y el seno con 4 decimales, o sea, me quedaría 91,74. Luego, el coseno pasa al otro miembro con su función inversa. Y tendría aquí simplemente tita. Tita va a ser igual al coseno inverso de menos 0,9174. Y con eso pues ya tendríamos el valor de tita. Y me da el siguiente valor. Tita es igual a 156,5 grados. Bien, ya tendríamos uno de los ángulos. Nos faltarían los otros dos. Entonces, como paso número 2, pues vamos a calcular el otro ángulo, ya sea alfa o beta, ¿no? Alfa o beta, pero esta vez haciendo uso de la ley de los senos. Recuerden que la ley de los senos es simplemente igualar dos relaciones. La igualdad de esas dos relaciones se llama proporción. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Al igual que el anterior ejercicio, vamos a escribir primero el seno. Entonces voy a escribir seno del ángulo que quiero calcular. Como ya tengo ya tengo tita, me falta alfa y beta. En este caso voy a calcular el alfa, es por eso que pongo seno de alfa. Bien, abajo debo escribir el lado opuesto a este ángulo alfa. O sea, el ángulo alfa, el lado opuesto es 2,5 millas. SMI significa millas, una unidad de longitud. Al otro lado escribo también seno, pero aquí voy a escribir un ángulo conocido, y el ángulo conocido es tita, que lo acabo de calcular, que es 156. Entonces tendría 156,5 grados. Bueno, ese ángulo que he escrito es este tita, y su lado opuesto sería 4,7 millas. Tendría 4,7 millas. Y pues las millas se nos cancelan, y de ahí puedo despejar el seno de alfa. Seno de alfa entonces va a ser igual a la siguiente fracción. Tendría 2,5 multiplicado por el seno de 156,5 grados. Y abajo tendría 4,7. Realizando con la calculadora vamos a obtener lo siguiente. Bien, me da el siguiente valor. 0,2121. Muy bien. Y nuevamente el seno pasa al otro miembro con su función inversa. Y tendría que alfa es igual a seno inversa de 0,2121. Y con eso pues ya tendría calculado el ángulo alfa. Que sería 12,2 grados. Ahí tendría mi segundo ángulo. Bien, el tercer ángulo lo calculamos simplemente sabiendo que la suma de los tres nos da 180 grados. Entonces lo que yo quiero calcular es beta, por eso empiezo escribiendo beta.
más el ángulo alfa, que lo he calculado 12.2, más el ángulo que es 156.5 grados, pues esa suma debe darme 180 grados. De ahí tengo que beta es igual a 180 grados menos los ángulos que ya conocemos, que es 12.2 y 156.5. Y con eso pues ya estaríamos terminando el ejercicio. Entonces tendría el siguiente resultado: 11.3 grados. Con lo cual habríamos terminado con los 4 casos de la resolución de triángulos oblicuángulos. Y pues espero que hayas podido comprender, y te invito a que puedas ver los siguientes videos que van a ser justamente ya de aplicaciones. Gracias por tu atención.